Las Cruiser están de moda. Fijaros aquí en Libermoto, MVP C1002V, Benelli 502, la Vulcan S. Y hoy me subo para el canal a esta Eliminator Kawasaki 500. Vamos a ver esta moto para la 2, qué tal se desempeña, qué tal se comporta y qué sensaciones ofrece. Así que subiros conmigo y empezamos. Cede el paso la Vulcan S a esta Eliminator 500. Kawasaki hace uso de este nuevo motor bicilíndrico en línea paralelo que ubica 451 centímetros cúbicos y que proviene del motor antiguo de 300, que luego aumentó de diámetro a 400 y ahora aumenta también la carrera para conseguir esa nueva cilindrada, y motor que se comparte con la Z y con la Ninja, también nuevas de 500, y que es la clave de esta moto tan bonita y tan bien acabada, porque el motor es muy potente en bajos con mucho par y además estira muchísimo, con lo cual lo tiene todo. Es una moto con doble personalidad. Y para mí la segunda clave es el peso. Fijaos, amortiguación, basculante, chasis, todo hecho con sencillez, y parece mentira que siendo todo acero y hierro, hayan conseguido un peso en orden de marcha de 176 kilos, lo cual se traduce en una manejabilidad y una agilidad que yo creo que está por encima de la media en este tipo de motos en esta categoría. Y entonces ese peso en combinación con ese asiento muy bajo que llega muy bien al suelo en cualquier semáforo, ese cambio de marcha muy suave, con las marchas más bien cortitas, el buen par, se desenvuelve fenomenal en ciudad. Bueno, es una moto con la calidad Kawasaki, pero hecha con materiales, con amortiguadores y basculante, tubo, acero, todo relativamente sencillo y de lo más, digamos, económico de fabricar. Pero bueno, está todo muy bien rematado, muy bien acabado, yo creo que con la calidad que atesora a Kawasaki en todos sus productos, y es una moto que el conjunto que resulta porque funciona. No ves nada que esté obviamente fuera de compás del resto de la moto, y la calidad de los materiales, aquí el tanque con un acabado semimetálico y también casi semimate, y una moto que trae aquí curiosamente un protector aquí en el cárter, como los que se utilizan en las carreras, y que por lo demás mucho tubo, mucho hecho de acero y un gran escape aquí para contener el sonido, y en general son toques de calidad como estas pinzas Nissin, que afinan muy bien, por cierto, la trasera, y una moto como digo, terminada sobre al presupuesto, pero bien acabada. Por ejemplo, detalles como los neumáticos, que son la marca IRC, a lo mejor no son las primeras marcas de neumáticos, pero que también funcionan muy bien y que van en la sintonía de poder ofrecer hoy día, ante la jauría de motos chinas, una moto japonesa a un precio competitivo. Bueno, vamos a ver cómo es la ergonomía, cómo se siente las medidas y al sentarse en esta Kawasaki, que obviamente ya se ve larga y baja, al estilo cruiser. Subirse, claro, facilísimo, con esta parte tan baja. Esto para gente como yo, 1,72, que no somos altos, es una maravilla. Luego fijaros cómo se llega. Tengo las dos plantas de los pies, incluso las rodillas un poco flexionadas. Claro, esto ya de entrada da mucha seguridad, sobre todo si en ámbito urbano, que te subes, te bajas muchas veces, esto te da mucha tranquilidad. Luego, una vez que te subes, notas suspensiones blanditas, una moto que absorbe, que traga, y un asiento muy cómodo y mullido, blandito, y no sé en largos viajes, porque no lo he probado en largos viajes, pero en ciudad muy agradable, por lo blandito que es, lo redondito, que te coge muy bien y se va muy cómodo. Luego la postura de conducción, dices, es una cruiser,
que parece ser, bueno, casi tirando a lo custom, tal, pero no, porque si te das cuenta el manillar, pues sí, aunque la horquilla está un poquito lanzada, la moto no es excesivamente lanzada. El manillar es cierto que está un poquito lejos porque esta estética exige pues un tanque más bien largo, aunque este es estrechito. La moto es estrechita en general y acompaña a toda esa sensación que da de que se lleva muy fácil. Y como digo, el manillar, pues bueno, aunque está un poquito lejos, pero nada, está para mí en una posición buena. Un pelín lejos, pero es que va con la estética de la moto, que debe ir así. Y luego pones los pies en la estribera, las estriberas pues tampoco están muy adelantadas ni nada del otro mundo. Al revés, están casi en una postura pues casi de moto trail en relación a donde tiene uno puesto el trasero en el asiento. Con lo cual es más la estética que las dimensiones. Las dimensiones son de una moto muy normal, muy llevadera, de día a día y sin estridencias, ¿no? Y como digo, pues todo está más o menos en su sitio, se llega bien y nada, pues los mandos, el cambio de marchas, como ya he dicho, suavísimo, el embrague, mantequilla, los puños son agradables, sencillos, de manillar, puños, aquí las tijas, todo se ve abaratado. Se ve abaratado porque, bueno, pues para que la moto salga en un precio que se pueda vender. Pero a pesar de que todo está abaratado, está hecho sencillo, pues yo creo que tiene el toque de calidad mínima Kawasaki, que yo creo que se nota en todos los sitios. El freno luego, el manillar es estrechito y los espejos aún más. Estos espejos no te van a rozar desde luego con ningún coche ni nada. Y bueno, pues ves la mitad de tus hombros, pero bueno, pues lo habrán hecho así quizá para no hacer la moto demasiado ancha y que en ciudad pues sea el manillar cuando tú vas circulando entre coches o te acercas a semáforos, que tú sepas dónde tener las manos y que el manillar es lo más ancho que puedes llevar. Así que bien, en general pues la verdad es que una moto muy amigable y muy fácil de hacerse a ella y de que, bueno, de que acople las diferentes medidas de las personas que puedan llevarla. 45 caballos y 200 km por hora de punta. No os perdáis el vídeo separado con la prueba en banco, el análisis y la comparativa con sobre todo los motores Honda de T500. Bueno, ¿y qué pasa cuando sales a carretera? Pues que te encuentras con esta moto que es algo así como bipolar. Por un lado en ciudad, o si la quieres llevar en carretera, muy suave, es una maravilla, muy tranquila, muy cómoda de posición, no te estresa para nada, pero como empieces a subirla de vueltas, veas lo que estira el motor, cómo bajas y subes de marchas, como una exhalación, como si estuvieses en una moto deportiva, dices, hey, ¿qué pasa? Porque esta moto vale para pues esos días en los que tienes un poco más de marcha y quieres, pues eso, pegar en reducciones, acelerar y la moto empuja también y te resuelve también la salida de curva, frena una frenada fantástica, también superior a lo que esperas de esta moto y de nuevo la agilidad sigue estando ahí por el bajo peso. Así que es una moto que sin darte cuenta pues tienes como dos en una para esos dos tipos de conducción y esos dos tipos de ánimo que puede tener uno al llevar un tipo de moto como esta. Y fijaos en esta toma, el escape, aun no siendo feo, pero sin embargo tiene un tamaño que parece desproporcionado comparado con el contenido de la moto. Y bueno, y ya, como digo, vas metiendo marchas y el único límite te lo va a poner pues el hecho de que no lleva protección aerodinámica por la estética y por el estilo de moto, y eso pues te va a hacer que vayas más lento, incluso en autovía como ahora, donde la probé y bueno, pues desenvuelve perfectamente, pues siempre que vayas a velocidades legales o inferiores, pues ya que pues por el tema de la protección aerodinámica no te invitará a hacer mucho más. Bueno, pues mis conclusiones son claras. Si estás buscando una moto para la E2 con esos 40 y pico caballos de potencia, una moto que te facilite la vida, sencilla, bajita para subirte y para bajarte, bueno, con su estética, obviamente te tiene que gustar esta estética de cruiser, y una moto, eso sí, que esconde unos frenos y un motor que tienen ese toquecillo racing, le gusta ir ligero de
de revoluciones, que no le importa que reduzcas rápido y que, bueno, que tiene ese toquecillo que no esperas a lo mejor en esta moto, y con unos frenos pues que son más potentes de lo que parece. Pues ya digo, si buscas ese tipo de moto, deberías de considerar esta Eliminator, que por otra parte este tipo de motos a mí me gustan mucho, que, bueno, porque son personalizables, ¿no? Por ejemplo, esta moto yo la veo muy negra. Bueno, hay gente que le puede gustar así, pero también tú le puedes dar tu, bueno, pues tanto como una pintura global, como pequeños toques con diferentes colores, pues no sé, un diseño que puedas hacer. En fin, que se prestan a este tipo de cosas. Y bueno, pues eso también hay que considerarlo, ¿no? Para los que les gusta un poco customizar y hacer su moto, pues que sea parte de su personalidad y de su expresión, ¿no? También en cuanto a colores y demás. Así que bueno, pues hasta aquí la prueba de la Kawasaki Eliminator 500 y nos vemos pronto en el siguiente vídeo.